Buenas tardes. Les voy a empezar informando sobre las conferencias que se cancelaron. El doctor Elvio Chinelli Gamba se pospuso para el 27 de octubre. Y las 4 últimas que se cancelaron se van a reprogramar para el 9, 10, 16 y 17 de noviembre. Entonces va a continuar así el seminario. La última conferencia será el 17 de noviembre. Bueno, en este caso nos va a dar una charla el doctor Pablo Padilla Longoria, recién llegado de Londres, con una plática que tiene que ver con la aplicación de teoría de juegos, y quien lo va a presentar es el maestro Jorge Rubén Villanueva López. Bienvenidos y le damos un aplauso al conferencista. Muy buenas tardes a todos. Nuestro conferencista de hoy hizo sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió física y matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, habiendo recibido la medalla Gabino Barrera. Estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente obtuvo la maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas del Instituto Courant de la Universidad de Nueva York. En la misma ciudad obtuvo el diploma en piano de la Escuela de Música de Manes, en donde realizó también estudios de clavecín, composición e improvisación. Ocupó una posición postdoctoral en el Instituto Politécnico Federal Suizo de Zúrich. También en esa ciudad continuó estudios de clavecín en la Escuela Superior de Música. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Oxford en el grupo Biomatemáticas y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y es miembro del Colegio Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge. Ha sido también profesor invitado o impartido conferencias en diversas instituciones de México y el extranjero, como la Universidad de Cambridge, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Granada, el Instituto de Estudios Superiores de Corea, la Escuela Superior de Ingenieros de Túnez, la Universidad de París, la Universidad de Roma, la Universidad de Santiago, el Instituto Superior Técnico de Lisboa, la Universidad de Keio en Japón. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y profesor de la Facultad de Ciencias y de la Escuela Nacional de Música, ambas de la UNAM. Sus áreas de investigación incluyen los sistemas no lineales aplicados a las ecuaciones diferenciales y a la optimización, así como las matemáticas y la física aplicada a la biología, las finanzas, la arqueología, la acústica musical y composición algorítmica, temas en los que ha impartido cursos en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Como consultor, ha realizado diversos estudios para compañías farmacéuticas, estudios de impacto ambiental, sustentabilidad, etc. En colaboración con el Dr. M.A. Segoviano del Fondo Monetario Internacional, ha realizado estudios sobre niveles de capitalización de bancos centrales y administración de riesgo. También ha fungido como perito en materia de cálculos actuariales en diversos juicios. Es consejero independiente y miembro del Consejo de Administración de Servicios Financieros Alternativos S.A. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Matemática Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Física, de la Sociedad Matemática Americana
y de la Sociedad de Matemáticas Industriales y Aplicadas. Es miembro fundador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, en la cual coordina el programa de Sociedad y Finanzas. Es socio fundador del Centro Arte, Ciencias y Tecnología S.A. de CEBE. Para impartir la conferencia de hoy, titulada como El papel de la información en la evaluación de productos financieros, por favor, démosle un aplauso muy fuerte al doctor Pablo Padilla Longoria. ¿Qué tal? Buenas tardes. La primera pregunta es si se escucha bien. ¿Y ahora mejor? Ok. Creo que hay una sesión de preguntas al final, pero si hay alguna pregunta que quieran hacer, me parece que es mejor hacerla en el transcurso. Entonces, si algo les molesta, si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, siéntanse en confianza y levanten la mano. La verdad es que lo primero que quisiera hacer es darle las gracias al comité organizador y sobre todo al doctor Pineda por la invitación. Ciudad Universitaria y Zacatenco son como dos planetas diferentes, entonces no es fácil para uno ir al otro, entonces me alegro de poder estar aquí y les agradezco muchísimo la invitación. Cuando me invitaron a participar, pensé en un tema que desde mi perspectiva pudiera resultar lo suficientemente interesante para una audiencia amplia y quizá con diferentes formaciones y que a su vez pudiera ser relevante en un ámbito actual. Y el papel de la información es fundamental. Espero que esto que estoy diciendo ahora se haga más concreto en los ejemplos que voy a poner y en los casos específicos. Quisiera hablar de cosas muy generales y muy básicas en cierto sentido, y también hablar un poco de algunos aspectos de investigación que estamos abordando como trabajo en progreso. ¿Sí? No sé, ¿a quién, si puedo pasar el siguiente transparencia? Mejor a mí. Bueno, en lo que se arregla la tecnología, dejo mi correo allí, no puse mucho. Sí, pues a lo mejor es otra posibilidad. Dejo mi correo, si hubiera alguna gente que estuviera interesada en algún aspecto específico de lo que voy a platicar y si quieren poner en contacto conmigo, pues con mucho gusto. A mí me gusta empezar con citas. Yo no hablo danés, entonces está la traducción abajo, me refiero a la parte de abajo, y voy a empezar con 3 citas. Esta es la primera de ellas. Espero que a lo largo de la conferencia se entienda un poco por qué me basé en estas citas. La primera es de un filósofo danés, Søren Kierkegaard, que dice que pues esto es perfectamente cierto que lo que los filósofos dicen, que la vida que la vida se debe entender hacia atrás, pero olvidan la otra proposición, y es que la vida debe ser vivida hacia adelante. Y voy a hablar de un método que probablemente les sea familiar, que es el método de programación dinámica. Gracias. Que consiste precisamente en atacar un problema de toma de decisiones secuenciales en el tiempo y empezar del final para atrás. Probablemente, bueno, yo dije que si tenían preguntas se sintieran en la confianza de preguntar. Yo en algún momento voy a sentir en la confianza de preguntarles también a ustedes. Entonces, la primera pregunta es
si hay gente aquí familiarizada con este método de programación dinámica. ¿No? A lo mejor debí de haber hablado un poco más, pero bueno, algunas palabras diré al respecto. La siguiente es una cita de Oscar Wilde, un literato, un escritor, bueno, inglés, no es inglés, él nació en Irlanda y era orgullosamente irlandés. Esta cita aparece en una obra de teatro, que es esta del abanico de Lady Windermere, y dice: un cínico es un hombre que sabe el precio de todo y el valor de nada. Parte de lo que quisiera presentar es cómo los agentes en el mercado, dependiendo de su contenido de información o de su acceso a la información, tienen diferentes posiciones, o cómo es el marco informacional en un mercado financiero responsable de diferentes perspectivas en términos de evaluación de productos, y cómo esto realmente es muy muy importante, cómo puede afectar de manera crucial la toma de posiciones en el mercado por diferentes agentes. Y finalmente me gustaría dar una cita de Quijote, ¿no? Porque tiene que ver con convencimiento y justo también con información. Es un poco cómo convence el Quijote a Sancho que sea su escudero, ¿no? Y dice así, dice: en este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre. Eso no ha cambiado mucho, ¿no? Los pobres no son los hombres de bien, pero de muy pocas salen a mollera, o sea que no era muy inteligente, ¿no? En resolución tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió. Si se fijan, dice: en resolución tanto le dijo, tanto le persuadió y le prometió, que de alguna manera tiene que ver con cuestiones informacionales, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decía él, entre otras cosas, Don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quítame allí estas pajas alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. En fin, pasando las citas, me gustaría al menos decirles a grosso modo qué es lo que quisiera presentarles y el contenido general de la charla. ¿Qué es lo que quisiera hacer? No voy a leer todas las transparencias, pero esta en particular me gustaría leerla. El problema de determinar el precio justo de un producto financiero ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Entre otras cosas, me gustaría discutir qué es lo que entendemos por un precio justo. No sé si les pase, pero como ingenieros, como matemáticos, como científicos, la gente fuera de nuestro ámbito nos percibe como lejanos a temas como la justicia, la equidad, este tipo de consideraciones, digamos, de carácter más social. Y sin embargo, en lo que voy a presentar, y seguramente en lo que ustedes están viendo en sus materias en la carrera o en su práctica profesional, es claro que hay una noción de justicia o de equidad en cómo les ponemos los precios a los productos financieros. En otras palabras, las metodologías matemáticas que desarrollamos para ponerle precio a los productos están de alguna manera sustentadas en una noción implícita o explícita de lo que consideramos como justicia. Pero en fin, dije que le iba a leer y voy a seguir leyendo. En general, suponiendo un mercado idealizado, la no existencia de arbitraje permite deducir ecuaciones para dicho precio. Que eso, la gente que esté llevando finanzas matemáticas o evaluación de productos derivados o algún tipo de curso relacionado con evaluación de productos, les sonará mucho, ¿no? Voy a discutir un poco qué es esto de la no existencia de arbitraje y cómo es que permite deducir ecuaciones y resolviendo estas ecuaciones podemos ponerle precio a algún tipo de productos financieros. En la práctica, los mercados no son perfectos y en particular el nuestro, el mercado mexicano, es particularmente imperfecto en algunos sentidos. En particular, es imperfecto en términos informacionales. Muchos de estos modelos que se utilizan, o casi todos los modelos que se utilizan para evaluar productos financieros, presuponen el hecho de que los agentes del mercado tienen acceso a la misma información, cosa que no es cierto. Entonces, parte de lo que quisiera hacer es tratar de explicar cómo puede ser tomado en cuenta el hecho de que la información no es la misma para todos los agentes del mercado y cómo afecta esto en la toma de posiciones. En esta plática discutimos cómo es posible utilizar la teoría de juegos para introducir un marco informacional realista en los métodos de evaluación.
También discutimos el papel de la información en la emergencia de comportamientos colectivos en cooperación en sistemas socioeconómicos. Esto es algo ligeramente, esto último, sobre la emergencia de cooperación en sistemas socioeconómicos, es un poco fuera del ámbito principal de la charla, pero es trabajo que hemos estado haciendo recientemente con un postdoc de Limas, en el que de alguna manera se hace explícito también que la emergencia de cooperación tiene mucho que ver con el esquema de información que se tenga para jugar un juego. Y cuando hablo de teoría de juegos no me refiero a jugar un juego. Creo que debería de aclarar que el nombre es un poco no adecuado. La teoría de matemática de juegos es más bien al contrario. La teoría matemática de juegos es la teoría de matemática de los conflictos. Es la teoría de la optimización bajo limitación de recursos. Y en ese sentido los juegos pueden caber, o cierto tipo de juegos pueden caber en este esquema. Pero cuando uno habla, por ejemplo, de uso adecuado de recursos naturales o problemas de sostenibilidad o muchos otros tipos de problemas de optimización, lo que uno está tratando de hacer es diseñar estrategias óptimas o de uso adecuado del recurso bajo restricciones, bajo limitaciones. Y en ese sentido, la teoría de juegos puede proporcionar una herramienta muy, muy útil para abordar y para generar soluciones realistas. Voy a hablar un poquito de eso. Fundamentalmente me voy a referir al trabajo de doctorado de un estudiante sobre problemas de sostenibilidad. ¿Hasta aquí ninguna pregunta entonces? Entonces, en términos detallados, ¿qué es lo que quisiera hacer? Bueno, la parte de la introducción ya casi la termino, pero hablar específicamente de información y evaluación, en un contexto muy sencillo, pero a fin de cuentas, creo yo, suficientemente ilustrativo. Hablar un poco de los principios básicos de la evaluación, hablar un poco de las hipótesis que se hacen normalmente para ponerle precio a algunos productos financieros y cómo estas hipótesis podrían cambiarse para incluir marcos informacionales diferentes. Como ya decía, el hecho de que no todos los agentes del mercado tienen acceso a la misma información. Me gustaría hablar un poquitito de esto que les comentaba hace unos momentos, los problemas de sostenibilidad. Específicamente en una parte un poquitito más técnica, pero no voy a entrar en detalles técnicos, no va a haber muchas ecuaciones en la presentación, eso es a lo que me refería, de cómo incluir un marco, sistemáticamente, cómo incluir un marco informacional en las metodologías de evaluación. Si algunos de ustedes en su curso de matemáticas financieras o de evaluación de productos derivados ha oído sobre el método de árboles, de árboles binomiales para evaluar opciones financieras, esto es a lo que me refiero. Y este método, por cierto, es solo una manera diferente de plantear este otro método al que me refería al principio sobre programación dinámica. Es una manera ligeramente diferente de abordar problemas de programación dinámica o de optimización en el diseño de políticas óptimas. Voy a hablar, si me da tiempo, un poquitito sobre estos temas de cooperación en sistemas sociales y para bien de todo el mundo voy a concluir porque, pues bueno, en algún momento tengo que terminar. Déjenme ponerles dos ejemplos muy sencillos para hacerles ver que a lo mejor son tan sencillos que parecen absurdos, pero en la práctica financiera se dan, ¿no? A lo mejor no tan simples, pero se dan. Creo que si me cambio de este lado le estorbo alternativamente a diferente gente, ¿no? Trato de recalcar aquí que las diferencias en la información que poseen los agentes del mercado tienen repercusiones importantes en la toma de posición y diseño de portafolios. Y déjenme ser más específico, ¿no? Imagínense que la tasa libre de riesgo va a cambiar mañana y va a aumentar mañana, ¿no? Y que algunos agentes del mercado lo saben. Claramente, esto genera una oportunidad de arbitraje. ¿Alguien podría decirme qué es la existencia del arbitraje o qué es el arbitraje en finanzas? Precisamente es eso, ¿no? O sea, el arbitraje en finanzas es lo que los americanos llaman un free lunch, ¿no? O sea, un lunch gratis. Es
poder hacer una ganancia segura, o sea, una ganancia sin riesgo, con una inversión neta nula. Y la pregunta, y esta sí contéstenmela, ¿no? ¿Cómo le hace un agente del mercado que sabe que la tasa de interés va a aumentar mañana para crear un portafolio que le dé una ganancia segura y que por lo tanto haya, como les digo, una oportunidad de arbitraje? ¿Alguna sugerencia? ¿Valor en riesgo? ¿Perdón? ¿Un valor en riesgo? Pues podría ser, yo la que tenía en mente era una mucho más sencilla. Si yo sé que la tasa de, contesto mi pregunta yo, pues, ¿no? Si yo sé que la tasa de interés va a aumentar mañana, yo todavía le puedo pedir hoy al banco con la tasa de interés actual y meter mi dinero, el dinero que pedí prestado a esa tasa, ¿sí? Mañana a una tasa con un rendimiento mayor, y entonces lo que yo tengo que pagar está a una tasa menor, lo que me van a dar de rendimiento va a ser una tasa mayor, tengo allí una ganancia segura al vencimiento del contrato, y la única diferencia es el marco informacional de la gente que está tomando una posición en el mercado. Y agentes con información privilegiada, como se les llama, hay por todas partes, y muchas veces tiende a pensarse que esto es ilegal o que está asociado a procesos de corrupción. No necesariamente, puede ser el caso, pero no necesariamente. Simple y sencillamente hay gente que sabe más, ¿no? Porque ha dedicado más tiempo a estudiar un cierto sistema como puede ser el mercado financiero. Para hacer esto más claro, déjenme darles un ejemplo. Este ejemplo está relacionado con algo que a mí como matemático siempre me ha llamado la atención, porque la percepción de la sociedad, estas cosas han cambiado afortunadamente, creo yo, pero la percepción con relación a los matemáticos o a los científicos en general es que no servimos para nada, ¿no? Y justo antes de empezar la plática hablábamos de las computadoras. Cuando estos tipos de temas surgen, yo les comento que las computadoras no solo fueron concebidas, diseñadas, implementadas, construidas, patentadas y vendidas por matemáticos, ¿no? Que mejor ejemplo creo yo, y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que la computadora o las computadoras han cambiado la vida del quehacer científico y tecnológico en la actualidad. Pero déjenme poner un ejemplo o dos ejemplos más. Quizá la empresa o una de las empresas más importantes en la actualidad, Google, empezó con una fórmula más eficiente para hacer búsquedas. Entonces las fórmulas sí tienen un valor económico importante. No sé si habrán oído de la fórmula de Black-Scholes, que es una fórmula que también le pone precios a ciertos productos derivados, a ciertos productos financieros, que por cierto no es una fórmula ideal, pero sirve. En fin, imagínense que tienen un producto financiero y que puede ser lo que sea, ¿no? Pueden ser granos, pueden ser bonos, pueden ser otros productos financieros, en fin, imagínense que tienen un producto financiero y que la fórmula que la mayor parte de la gente en el mercado utiliza para ponerle precio a ese producto financiero está mal. Está mal en el sentido de que subestima su valor, o sea, da un precio más bajo que el que realmente tiene. Yo digo que eso proporciona también a la gente que tiene un mejor modelo o que tiene una fórmula más realista, más adecuada, proporciona una oportunidad de arbitraje. ¿Cómo? No sé si hayan oído hablar de los contratos de futuros. Los contratos de futuros son contratos que efectivamente me permiten comprar en un futuro, en un plazo determinado fijo de antemano, una cierta cantidad de un bien a un cierto precio. Estos contratos surgieron desde tiempos de la Edad Media, de los tiempos de los shogun en Japón, sobre todo con mercados de granos o con mercados de ganado, pero en fin, esa es otra historia. Imagínense que ustedes tienen una fórmula mejor y saben que la fórmula que utiliza la mayor parte de los agentes del mercado subestima o subvalúa, ¿no? el precio de algo. Pues entonces ustedes pueden
comprar o firmar un contrato de futuros, digamos a 6 meses, que pasados 6 meses les garantiza que ustedes van a poder comprar ese producto financiero a ese precio dado por esa fórmula, que es más bajo que el que realmente va a tener, ¿no? Porque la fórmula está mal. Y entonces, pasado ese tiempo, ustedes pueden comprar el bien a un precio más barato que el que estará en el mercado y venderlo al precio del mercado. Por ejemplo, son dos casos muy sencillos, quizás sobresimplificados o no tan realistas. En algunos casos sí lo son, sí se llegan a dar precisamente este tipo de escenarios para hacer ver que la información que pueda tener un agente del mercado tiene repercusiones en la toma de decisiones y en el valor de sus portafolios, lo cual es una complejidad adicional en los sistemas financieros y económicos. La información misma de los agentes y los participantes mismos y lo que uno perciba como modelo del sistema afecta al sistema mismo. O sea, si lo piensan en esos términos, es lo que se llama un problema perverso, ¿no? Los problemas perversos, entre otras cosas, cambian con el tiempo y cambian con las interacciones de la gente que está tratando de resolverlos. Entrando un poquito más en un lenguaje más técnico, ¿qué es lo que se hace normalmente? Lo que se hace normalmente es que bajo las suposiciones de completez del mercado y de ausencia de arbitraje, se puede ponerle precio a los productos financieros. Y voy a dar un ejemplo basado en opciones, qué es lo que quiero decir con esto, pero este es el ejemplo -1 de los libros de finanzas matemáticas de productos financieros. Entonces no voy a ir mucho más allá del ejemplo más simple del que viene en los libros básicos de texto de evaluación de productos derivados o de libros de opciones y futuros, etcétera, etcétera, ¿no? Si se fijan, digo yo, ausencia de arbitraje, que ya mencioné, ¿no? La ausencia de arbitraje es esa imposibilidad del mercado, según esto, de generar ganancias sin riesgo con inversión inicial nula, neta. En particular, en estos mercados, entonces, o bajo estas suposiciones tradicionales, estamos suponiendo que todos los agentes tienen acceso a la misma información, porque si no, por los ejemplos que ya di, o por ejemplos similares, habría posibilidades de arbitraje. Entonces, normalmente las estructuras informacionales que se consideran en los procesos o en los métodos de evaluación tradicionales, como ya había mencionado, suponen que todos los agentes del mercado somos iguales en términos informacionales, lo cual no es cierto. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos tomar en cuenta estas diferencias o estas asimetrías en la información para generar modelos de evaluación más realistas? Esto ya es justo lo que acabo de decir, y como no puedo hablar de matemáticas y presentar algunas fórmulas, algunas ecuaciones y algunos esquemas, pues déjenme, para los que no estén familiarizados con este tipo de modelos, ¿sí? Déjenme en principio platicarles qué es lo que se supone que hacen los contratos de productos derivados, en particular las opciones. Si les pregunto quiénes saben qué es una opción, me dicen nada más para saber qué tanto hablo de las opciones sin aburrirlos demasiado. ¿Saben lo que es una opción? O sea, la gente que sepa qué es una opción, que no es vergonzoso que es saber una opción. Digo, saber qué es una opción, levante la mano, ¿no? ¿De veras? Bueno, algunos. Entonces, si la mayor parte de la gente no lo sabe, dedico unos minutitos a explicarles qué es una opción. Imagínense que ustedes son fabricantes de chocolates, ¿no? Y necesitan azúcar para hacer el chocolate, ¿no? Pero su negocio no es vender azúcar, su negocio es vender chocolates. Entonces lo que les interesa es que siempre puedan ustedes tener la posibilidad de comprar azúcar a un precio razonable para que ustedes puedan seguir fabricando chocolates. Entonces ustedes se buscan a un productor de azúcar y les dicen, yo de aquí a 6 meses quiero tener la opción, y por eso estos contratos se llaman opciones,
De aquí a 6 meses quiero tener la opción de poderte comprar azúcar a un cierto precio. La opción, o sea, no la obligación. Si pasados los 6 meses el precio del azúcar en el mercado es más alto que el que yo firmé podía comprar, pues hago uso de ese derecho